Seguramente usted como hijo de Dios, usted como cristiano, usted sabe perfectamente cómo es el acceso a Dios, cómo se puede accesar a Dios, cómo se puede llegar a Dios. Y hoy voy a tocar un tema cabalmente que lleva por nombre acceso a Dios. Y quiero llevarlo rápidamente porque esto está en el Antiguo Testamento, que es la sombra del Nuevo Testamento. Está en el Antiguo Testamento, donde habla el Señor en su palabra a través de los profetas, a través de los hombres de Dios, y el registro es meramente en lo que su palabra nos enseña hasta el día de hoy. Así que yo voy a empezar creyendo de que usted no se me va a desesperar, ¿sí? No se me vaya a aburrir, no vaya a decir usted, eso ya lo sé, y qué hermoso que ya lo sepa. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro decía, yo no me canso de repetirles a ustedes lo mismo, cuando se dirigían a las iglesias de Tesalónica, cuando hablaba a las iglesias de Éfeso, cuando hablaba en aquellos tiempos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Pero lo hermoso es entender cómo ya la palabra del Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento. Y es lo que hoy vamos a aprender juntos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. El tema de hoy lleva por nombre acceso a Dios. Ahora, si logramos, y esto lo voy a hacer a manera de introducción, pero, por ejemplo, tener acceso tiene que tener un significado, ¿no? Tener acceso significa tener entrada. Tener acceso significa poder acercarse, poder ser acepto y oído. Hace un momentito, usted se recuerda en la entrevista, hablando con mi querido ahí hermano y amigo Dani Tenas, decía, nosotros a veces creemos que Dios no nos oye. Y sí, Dios siempre nos oye. Y hoy quiero yo realmente recordarle, y estábamos en la entrevista, estábamos hablando de las promesas del Señor, que uno realmente siempre, son miles de promesas que hay en la palabra del Señor. Y uno se pregunta, ¿y cuántas ha tomado usted? Yo siempre lo digo y lo diré, Señor, todos los días, siempre antes de salir, oro cuando estoy en mi vehículo y digo, Señor, hago mía tu promesa. Tú guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y es cuestión solamente de creerlo, porque la palabra del Señor lo enseña. Entonces, acceso a Dios es venir, pero hay una forma de que tenemos que entenderlo todos. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Una vez que se haya quitado todo obstáculo. Una vez que se haya quitado todo obstáculo. Y el mayor obstáculo para nosotros los hombres, cuando no tenemos ese derecho, esa forma en que el Señor nos enseña a través de Jesucristo. Porque, mire pues, realmente el obstáculo mayor para todo hombre, para poder accesar a Dios, para poder llegar a Dios, ¿sabe? El mayor obstáculo es el pecado. Por eso, hoy vamos a aprender antiguamente testamentaria cómo el pueblo de Israel podía tener acceso a Dios, porque la Biblia lo enseña. Y entonces, ¿recuerda usted que siempre se habla del sumo sacerdote que entraba al tabernáculo y que tenía que hacerlo una vez al año y que había una exigencia de parte de Dios? Había algo que realmente hoy lo vamos a comprobar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, como punto número 1, a manera de pregunta, ¿por qué camino podía acercarse Israel? ¿Por qué camino podía acercarse Israel? Y sigue explicando que era a través del sumo sacerdote
el sumo sacerdote debía de ofrecer el sacrificio exigido y así la entrada estaría libre. Era de verdad de acuerdo a lo que Dios había instruido a aquellos hombres, donde ellos tenían acceso al tabernáculo, donde ellos podían tener el acceso a la misma presencia de Dios. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra mejor, porque eso lo podemos comprobar en Levítico capítulo 16, por favor, ¿estamos listos? Levítico 14, 16, 14 y 16. Ahí está en su pantalla. Mire qué dice la palabra en Levítico 16, 14, 16. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Se recuerda que le decía que el mayor obstáculo del hombre para poder tener acceso a Dios es el pecado, y ahí lo podemos comprobar de acuerdo al Levítico que acabamos de leer. Habla del pecado del pueblo de Israel, habla de las impurezas, habla de todo aquello que no era posible que el pueblo de Israel se pudiera acercarse a Dios. Entonces Dios dijo que tenía que ser a través del sumo sacerdote. Pero si usted se da cuenta, habla del becerro, habla de rociar la sangre en el propiciatorio, habla precisamente de lo que más adelante usted va a comprender, porque es que yo le decía de que todo lo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está refiriéndose en toda la Escritura a la persona de Jesús, a la persona, al Hijo de Dios que vendría a este mundo a salvar lo que se había perdido. Continuemos. Mire qué dice Éxodo 29:36. En Éxodo 29:36 dice de la siguiente forma: y cada día ofrecerás en expiación. Está hablando de lo que hacía el sacerdote para poder que el pueblo de Israel pudiera ser perdonado de sus pecados. Dice: y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado, y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él, y lo ungirás para sacrificarlo. Vayamos nuevamente al siguiente pasaje para ir avanzando. Hebreos capítulo 9, 6 y 8. En Hebreos capítulo 9, del 6 al 8, y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
Cuando vemos estos tres pasajes de la palabra de Dios que hemos leído, Levítico, que hemos leído Éxodo y que estamos leyendo ahorita Hebreos, cuando usted escucha de la sangre, cuando usted escucha de que el sacerdote era el único que podía entrar a la segunda parte del santuario, el pueblo solo podía entrar, llegar, hablamos de los atrios, hablamos del lugar santo, pero nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sacerdote una sola vez al año para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que acabamos de leer. Y por eso es maravilloso que hoy yo le pueda decir cómo era realmente que Dios en su palabra había dejado la demanda, la exigencia para que solo el sacerdote pudiera entrar para expiar los pecados del pueblo de Israel, pero a través de la sangre del becerro, a través de la sangre del novillo, a través de lo que vemos ahí. Y si usted se da cuenta, estamos hablando de lo que un día nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir, tuvo que experimentar, donde Él derramó hasta la última gota de su sangre. Pero veamos qué es lo que más nos enseña cuando tenemos el acceso a Dios. Esta es la parte antiguamente testamentaria. Esto es lo que realmente era una exigencia, era una demanda de parte de Dios y que solo podía hacerlo el sumo sacerdote. Ahora vayamos a nuestros tiempos actuales. A manera de pregunta, para ir avanzando, ¿cómo es posible la entrada en los días actuales? Le pregunto nuevamente, ¿cómo es la entrada? ¿Cómo tenemos el acceso a Dios en los días actuales? Seguramente, hermano, usted ya se respondió. Usted seguramente ya se contestó. ¿Cómo es el acceso en estos tiempos actuales para llegar a Dios? Y lo vamos a aprender juntos, porque lo que interesa es de que usted pueda ver el valor, el significado, lo invaluable de lo que Dios hizo a través de su amado Hijo. Mire qué dice. Dice que en estos tiempos actuales es por el sacrificio de Cristo. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Por el sacrificio de Cristo. Mire qué dice. ¿Se acuerda que hablamos anteriormente también de sangre? Y mire qué hablamos de aquí. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano querido, mire, de verdad, usted como hijo de Dios, su corazón debe de estar plenamente agradecido por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, cuánto más la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, que nos lava de toda nuestra maldad, que nos hace posible el acceso al Dios Todopoderoso. Por eso es que estamos enseñando, de acuerdo a la palabra, que es por el sacrificio de Cristo, y lo acabamos de comprobar en Hebreos 9:14. También en los tiempos actuales es por Jesús, porque no hay otro camino, porque no hay otra verdad, porque no hay nadie más que nos pueda dar a nosotros vida en abundancia y, hermano querido, vida eterna. Y eso está clarísimo en la palabra del Señor. Y vamos a ir a Juan 14:6, para que sea la palabra la que esté hablando a su corazón y no sea yo. Siempre es el deseo de mi corazón. Jesús lo dijo, mire, no lo dijo el pastor, no lo dijo ningún hombre, no lo dijo nadie más que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice?
sino por mí. En los tiempos actuales, Dios sigue hablando al corazón de los hombres. En los tiempos actuales, Dios sigue recordando su palabra. En los tiempos actuales, queremos decirlo a los cuatro vientos, que fuera de Dios no hay otro Dios que salve. Y Jesús es Dios. Jesús se hizo hombre. Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando vemos el sacrificio de la cruz y cuando valoramos tanto el sacrificio del Señor en la cruz y cuando vemos que derramó su sangre para limpiarnos, para lavarnos de toda nuestra maldad. En los tiempos actuales también tenemos que entender claramente la palabra, que solamente es a través de la única puerta. Es a través de la única puerta, no hay dos. Solo una puerta. Y eso está registrado en la palabra según Juan 10, capítulo 9. ¿Qué dice Juan 10, 9? Ahí está hablando el Rey de Reyes y Señores, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Jesús es la única puerta para tener el acceso al Padre, para tener el acceso al Dios único y verdadero. El plan de Dios es maravilloso, que dijo: hijo mío, tú tienes que ir al mundo a salvarlo porque está perdido. Y realmente, si usted se recuerda que hablamos en lo que enseña el Antiguo Testamento, y era tan repetitivo, mire, tenían que matar al palomino, tenían que matar al becerro, y tenían que ver la sangre que se derramaba para que entonces el pueblo de Israel, se lo recuerda que lo hablamos, entonces cuando era ministrado por el sacerdote, él intercedía ante Dios por los pecados del pueblo de Israel. Pero hoy estamos hablando de que en los tiempos actuales es única y exclusivamente a través de Jesucristo. En los tiempos actuales también tenemos que comprender que fue por medio de su propósito eterno. Fue por medio de su propósito eterno. Dios, en su plan, siempre viendo y siempre queriendo que nosotros los hombres podamos acercarnos a Él única y exclusivamente a través de Jesucristo, porque ese fue el propósito eterno. Miremos qué dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora, ¿ya vio? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ay, hermano, mire, todos los hijos de Dios tenemos un antes y un después. Yo no sé cómo era usted, pero yo sí le puedo decir que yo era un hombre perverso, perdido, un hombre que estaba metido hasta lo peor de las tinieblas, del pecado, de todo eso horrible que en el mundo se da hasta el día de hoy. Pero un día el Señor Jesús se apiadó de mí y me hizo cercano a Él y me lavó y me compró por su precio, por su misma sangre. Fui comprado por precio de sangre, y seguramente usted como cristiano puede dar fe de que así fue con usted también. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero estamos nosotros ahora aplicándolo a nuestra vida. Yo estaba alejado de Dios. Usted, querido amigo, que tal vez está buscando una respuesta a esas preguntas que usted tiene y que usted quiere conocer de Dios, ¿sabe? Usted puede hacerlo. Mire, realmente si tan solo humilla su corazón y reconoce que necesita a un Dios todopoderoso y que usted le pide con todo su ser conocer a Dios por medio de la persona de Jesús, Dios lo hará. El Espíritu Santo es lo que, después de que Jesús se fue,
nos envió al Espíritu Santo para que entonces nosotros los hombres seamos redarguidos de pecado y podamos reconocer que necesitamos en nuestra vida a un Dios de amor y misericordia. Mire qué dice ahí mismo en Efesios, solo que en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, que dice, por medio de la fe en Él. Y ahí está con mayúscula, es en Jesucristo, en el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire, la fe, esa palabra de solo 2 letras, tiene un poder, es una dinamita, es un dunamis cuando viene a nuestro corazón, cuando el Señor en su misericordia nos da fe para que nosotros creamos, para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros a través de la fe, no hay de otra forma. Por eso la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Pero cuando le creemos a Dios, porque Él en su propósito eterno lo decidió en la persona de su Hijo, entonces no hay ningún obstáculo, porque Dios siempre va a limpiar el camino, siempre va a quitar todo el obstáculo. Pero cuando usted sabe de que la única manera es a través de su amado Hijo Jesucristo. Muy bien. Ahora, ya vimos cómo era en el tiempo del Antiguo Testamento y ahora ya vimos también en los tiempos actuales. Ahora, ¿para quién es la palabra del Señor? ¿Será para algunos? ¿Será para pocos? ¿O es para todos? ¿Sí? Pregúntese, ¿para quién es la palabra del Señor? ¿Para algunos o para todos? Mire, el pasaje más conocido en toda la Biblia, el pasaje de Juan 3:16, que seguramente usted se lo sabe de memoria. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no hace acepción de personas. De hecho, el corazón de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Dice, ¿acaso quiero yo que vayan al lugar de tormento? ¿Acaso quiero yo que las almas padezcan? No, Jesús vino de parte de Dios para que entonces nosotros pudiésemos tener el acceso a Dios. Todos somos invitados a entrar. Todos somos invitados a entrar. Allá usted si no quiere. Yo decía hoy precisamente temprano cuando estaba viendo lo que hoy estoy compartiendo con usted. El plan de Dios es simplemente de esta forma. O es para vida o es para muerte. Pero no porque Él lo esté queriendo y lo esté deseando. Es decisión suya. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor habla claramente en su palabra. O nos vamos con Él al cielo, o nos vamos al lugar de tormento, o nos vamos al lugar donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde realmente la gente tiene que despertar, tiene que creer, porque la Biblia habla de que así como hay un cielo, hay un infierno. Y esto no mucho nos gusta, y la verdad no nos gusta predicarlo, porque como que de repente el oyente, el televidente, o como usted quiera llamarle, se ofende, se lastima, se hiere. Pero es la verdad, Dios quiere rescatarlo de esa condenación, si no viene y reconoce que solo en Jesús hay perdón, salvación y vida eterna. En Mateo capítulo 11, 28 dice que todos son bienvenidos. Mire, usted está cansado, usted está trabajado, usted dice yo ya no quiero esta vida, yo ya no la soporto y cuántas cosas más. Mire la invitación que hace Jesús.
La invitación es para todos. No dice vengan algunos. Dice venid a mí todos. Mire, hay una invitación general para todos. Dios no hace excepción de personas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo hermoso de la oferta de parte de Dios a través del Evangelio en Jesucristo. Vengan a mí, yo los quiero ayudar, yo los quiero hacer descansar, yo les quiero dar a ustedes una vida de abundancia, una vida eterna, una vida donde ustedes puedan en todo momento darme a mí la gloria, dice el Señor. Ahora, se debe, ¿cómo hacemos para tener ya el acceso al Señor y cómo tiene que hacerse? Se debe allegar confiadamente, según la palabra. Veámoslo, comprobémoslo en Hebreos 4:16. Cuando nos acercamos a Dios, lo tenemos que hacer confiadamente. Sí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hoy por hoy nosotros podemos declarar a los cuatro vientos que aquí estamos frente nuevamente, y lo digo, Señor, con tu bondad, con tu gracia, con tu favor. Hoy estamos dirigiéndonos a más de una persona y estamos hablando de tu gracia y no lo entendemos del todo porque es un misterio. ¿Cómo puede, dice la gente, cómo puede Dios perdonar al asesino? ¿Cómo puede perdonar Dios al asaltante? ¿Cómo puede perdonar Dios al que ha hecho perversidades y que a veces no le encontramos nombre? Dios es así. Si el hombre se arrepiente, si el hombre reconoce su pecado, si el hombre se aparta, dice la palabra del Señor, entonces alcanza misericordia. Pero por eso es que se recuerda que cuando está quitado el obstáculo, entonces uno tiene acceso a Dios. Por muy vil pecador que sea, por muy perverso, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando usted se acerca con un arrepentimiento genuino y cuando usted dice, Señor, ya no quiero ser el mismo, y Dios obra a través de su Santo Espíritu. Ahora, ¿qué dice? Y terminamos ya con esto. Dice, las promesas para los que se aproximan. ¡Wow! Hay promesas para los que nos aproximamos. Hay promesas para todos aquellos que creemos. Hay promesas. ¿Por qué? Porque lo vamos a comprobar que cuando nos acercamos a Él, mire, Dios es tan hermoso, tan bello, tan grande, soberano, majestuoso, único Dios verdadero. En el plan de Dios, todos aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia, Dios tomó la iniciativa y se las entregó a Jesús, su Hijo. Y eso lo vamos a comprobar porque la Biblia lo declara en Juan capítulo 6, versículo 37. Mire qué dice Jesús. Jesús lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, por favor. Mire qué dice. Lo que el Padre, ¿se recuerda que él estaba hablando de cómo Dios obra? Lo que el Padre me da. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice Jesús? Vendrá a mí. Y lo que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Por eso es hermosa la palabra del Señor cuando vemos cómo Dios obra. Y hoy puedo decirle, como muchos en todo el mundo que han sido lavados, comprados por la preciosa sangre de Jesús, hoy entendemos que el plan de Dios se cumplió en cada uno de nosotros cuando nosotros podemos poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, en el que salva. Por eso Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos. Y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret.
Jesús que vino a este mundo como hombre, 100% como hombre y 100% Dios. Pero cuando Él estuvo aquí, Él pasó hambre, Él pasó sed, Él se cansaba. Él es nuestro modelo perfecto para poder caminar en los caminos de Dios cuando ponemos en nuestro corazón el único modelo para nuestra vida que se llama Jesucristo. Así que, amigo, hoy quiero concluir esta predicación haciéndole una invitación. Si usted puede creer, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Así que, amigo, hoy es su tiempo, es el momento en que usted pueda abrir su corazón. Si usted quiere recibir de parte de Dios el perdón de pecados por medio de Jesucristo, yo le invito a que repita conmigo esta oración. Padre, estoy consciente que he pecado delante de ti, pero hoy al oír tu palabra, como tú lo hiciste desde el tiempo de los profetas y en el tiempo actual, y que ahora entiendo que la invitación también es para mí, hoy te abro mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Y quiero pedirte, Señor, que con esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario me laves, me limpies de toda maldad y que hoy yo pueda creer que tú me has perdonado. Ven a mi vida, ven a mi corazón, porque quiero de verdad conocerte cada día más y más en una búsqueda sincera y buscarte a través de tu palabra. Señor, puedo creer que me perdonaste y quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que un día yo pueda verme contigo cara a cara y poder estar contigo alabándote por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.